empresariales privados de nuestro país, justamente para mejorar el tema de la adquisición no solamente de divisas, sino otros temas importantes que ha generado el sector privado. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Alberto Cudemo, presidente de FEDEPORCINO. Quizás, ¿cuál es su posición, la situación del sector? Yo creo que el señor ministro ha sido claro en plantear que empiezan unas mesas de diálogo a partir del lunes que viene a las 9 de la mañana, y en el curso de esa semana que habrán mesas de diálogo de todos los despachos del Ejecutivo Nacional, especialmente del Gabinete Económico, con todos los sectores de la vía nacional. Yo convoco a la empresa privada a que hagamos acto de presencia en estas mesas con documentos, con propuestas, y que nosotros mismos participemos en parte de las soluciones. ¿Ustedes ya han elevado algún tipo de propuestas al gobierno nacional? El sector porcino viene reuniéndose con el gobierno bolivariano y con el Gabinete Económico, como lo expresó el señor ministro Merente desde hace 15 días. De 6 propuestas concretas que hicimos, ya el gobierno ha tomado decisión, gracias a la intervención del ministro Iván Gil, del nuevo ministro de Agricultura, de 3 de esas soluciones. Primero, la exoneración del impuesto sobre la renta agrícola, que como expresó el señor ministro, es una propuesta que hizo FEDEPORCINO y que ha perseguido desde mediados del año pasado. En segundo lugar, tenemos todo el tema relacionado con el tema aduanero, y tenemos el tema relacionado con el IVA y otros temas de carácter impositivo. Tenemos también temas de carácter laboral que están pendientes. Nuestra aspiración de que el Ministerio del Trabajo, a todos aquellos empresarios que estamos dentro de la ley, que actuamos con la ley, que no queremos sino que se aplique la ley, que se contribuya agilizando las decisiones correspondientes para que las calificaciones de despido sean respetadas dentro del contexto de la ley a aquellos trabajadores que de alguna manera no se corresponden con el esfuerzo que hace el empresariado, el esfuerzo que hacen los trabajadores, porque nuestros trabajadores son nuestro capital más importante, pero que siempre hay alguno que otro que no cumple ni con la ley ni con las disposiciones empresariales y no contribuye al llamado del presidente Maduro, a la eficacia, a la producción y a engrandecer nuestra nación. Nosotros queremos en esta materia ser muy contundentes. Hemos hecho un planteamiento al señor vicepresidente de la Economía y al gabinete de que nosotros aspiramos o proponemos que estamos dispuestos a ciertas calificaciones y a negociarlas dentro del contexto de que se respete los niveles de la nómina, y que nosotros no reduciremos la nómina, pero que se permita que algunos trabajadores, esto es bueno para el sector público y para el sector privado también, que aquellos trabajadores que incumplen o que van contra la ley, por favor, vamos a cumplir el Ministerio del Trabajo también con las disposiciones legales y con lo que establece la ley en materia de calificación. Esas situaciones en las que están incurriendo los trabajadores. Bueno, no son todos los trabajadores, es un porcentaje muy mínimo. Bueno, tenemos trabajadores, por ejemplo, que aspiramos su calificación, que tienen declaraciones y tienen denuncias por concepto de investigaciones, por concepto de faltantes en las empresas. Algunos pocos trabajadores, pero es muy pequeña la cosa, ¿sí? Pero es importante dar una señal de que se cumple con la ley. Algunos trabajadores que no cumplen con asistir al trabajo, en una forma constante. Algunos trabajadores que se niegan a los niveles de productividad que está exigiendo el presidente Maduro y que está exigiendo el país. Entonces la empresa privada apoya ese esfuerzo que se está haciendo, pero necesitamos también concretar. Yo creo que lo más importante es señalarle al país que son muy pocos trabajadores y que debemos llegar a un acuerdo sobre esto, y que el sector privado empresarial está proponiendo, en especial mi sector, que mantenemos los niveles de la nómina y que nosotros sustituiremos inmediatamente en el mismo acto un trabajador que sea calificado por una de estas razones por un trabajador. ¿Cómo está la producción de alimentos? Bueno, en el caso, yo tengo que hablar ahí nada más del sector porcino. Nosotros hemos aumentado la producción y seguimos produciendo. Lo que tenemos es ciertas dificultades de productividad para adaptarnos al nuevo reglamento y de la ley del trabajo, pero lo estamos haciendo, y nuestro objetivo es cumplir con la ley al 100%. ¿Cuánto a la línea de distribución? Perdóname. ¿Cuánto se está tardando la respuesta en cuanto a la calificación de despido? Esa el ministro mismo lo contestó. Estamos en mora con el sector empresarial y con el país, a veces en más de un año. Es importante atender esto a la brevedad posible, al igual que expresó que el tema de los precios, expresado por el señor vicepresidente, a veces es más de 2 años. También en materia laboral a veces tenemos que adecuarnos a las realidades y a los tiempos. Es importante avanzar, ver hacia adelante, veamos hacia adelante. El país... ¿Cómo está la producción de carne bovina, en serio, y con respecto a los costos, cómo está ese tema de ustedes en el sector?
Acuérdate que yo soy porcino. Porcino, perdón, justamente. No, nosotros no tenemos precios controlados y por lo tanto esta es una importante señal. Fíjense que nosotros no tenemos precios controlados, hay abastecimiento pleno constantemente y nuestros precios siempre suben por debajo de los niveles ¿Y inflacionarios. cómo han logrado eso y cómo están produciendo eso con tantas otras dificultades en el país? ¿Cómo ustedes han estado fuera de todo esto? No, nosotros no estamos fuera, estamos dentro de todo. Tenemos que atender los mismos problemas que atienden todos los niveles empresariales, todas las empresas nacionales, sean privadas o sean públicas, pero nosotros tenemos la conciencia, tenemos el espíritu de mantenernos en la mesa de diálogo y no retirarnos de la mesa de diálogo y siempre mantenernos dentro de las políticas del Estado. Los meses del año, ¿cómo se comportó la producción? La clave del éxito es sentarse allí y seguir y tener paciencia y convencer. No puedes imponer, tienes que convencer y ese es el camino. Bien, eran palabras del presidente de Fede Porcina, Alberto Cudemos, el día de hoy en una reunión que se está realizando en la sede del Banco Central de Venezuela con más de 250 empresarios de nuestro país. Importante resaltar la presencia del Gabinete Económico, tanto el ministro de Alimentos, de Agricultura, de Comercio, así como el ministro del Poder Popular de Estado para la Banca Pública y por supuesto el ministro de Economía y Finanzas. El día de hoy reuniéndose en diálogo en mesas de trabajo para solucionar las diferentes problemáticas que se han planteado el día de hoy, que continuarán en las mesas de trabajo a partir del día lunes. Nosotros con esta información desde el Banco Central volvemos a los estudios. Gracias, Verónica. Continúa entonces moviéndose la información.